¿Te molestaría ver a una mujer que amamanta en público? ¿Te incomodaría ver a una persona durmiendo en la calle? ¿Qué sentirías si por tu género o nacionalidad no te promueven en tu trabajo? ¿Te incomodaría que el maestro de tus hijos fuera gay? Así que dime, ¿y tú también discriminas? Comenzamos. Hola, muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes a una emisión más de Y tú también discriminas, hoy con un tema muy interesante y sobre todo muy complejo, que es 8M y feminicidios. Precisamente 8M es el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que luego está mal entendido porque creen que es como el 10 de mayo que hay que regalarnos cosas, pero no es así. Es más bien para conmemorar varios eventos, para recordarnos que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y bueno, como está muy cercana la fecha, pues nuestras queridas colaboradoras de siempre, sobre todo en este tema importante, las Raíces Violetas, pues andan duro en el activismo, y nuestra querida Yamilet, que es una lingüista fantástica, también se le complicó un poco y no va a poder acompañarnos, pero la que sí está aquí de forma presencial es nuestra querida maestra Diana Meléndez. Y sin embargo vamos a empezar con un enlace telefónico con una de nuestras queridas Raíces Violetas, que es la psicóloga Dayana Aranda, que ya la conocen, también colaboradora de este espacio, y pues le vamos a ceder este micrófono y ella nos va a platicar sus puntos de vista como parte de Raíces Violeta, de todo lo que ha pasado desde que se hizo viral el tema de Ingrid, el tema de Fátima, y bueno, la próxima huelga a la que se ha convocado, que es la 9M. Y pues muy buenos días, querida Daya, y el micrófono es todo tuyo. Hola, muy buenos días. Gracias por habernos invitado nuevamente a participar, dando aquí nuestras reflexiones sobre el tema. Sí, fíjate que ahora en la convocatoria del paro del 9 de marzo se ha dicho mucho, ¿verdad? Como bien escuchaba que decías, el 8 de marzo se conmemora también pues una lucha histórica, ¿no? La lucha histórica que las mujeres han tenido que padecer para poder tener acceso a los derechos, ¿no? Sí. De ahí es de donde se desprende esta movilización del 8, que es la marcha que se hace en Ciudad de México, y pues también ahora la convocatoria del 9 de marzo de un día sin nosotras, ¿no? Este hashtag que se hizo famoso de hashtag un día sin nosotras, que es el 9 de marzo. Así es. ¿Y qué veníamos platicando un poquito fuera del aire de cómo se llegó a este 9M a raíz de, bueno, llevamos años luchando contra el feminicidio, sobre todo tratando de visibilizarlo, porque ya está muy normalizada la violencia hacia las mujeres en todos sus niveles. Hemos visto además que el feminicidio es la expresión máxima de violencia, de la discriminación, pero platicábamos fuera del aire, tú y yo, de este fenómeno que se dio primero Ingrid, que se hizo viral, sobre todo porque son 2 feminicidios que se dieron en la Ciudad de México, y eso quizás sí haya más, pero no se habían hecho tan virales. Y ahora sí que la gota que acabó de derramar el vaso fue el espantoso y atroz feminicidio también de Fátima. Y de ahí empieza también a generarse un día sin nosotras. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Claro, pues mira, el caso de Ingrid y de Fátima yo creo que vino a destapar una cloaca, ¿sabes? Porque cuando se especulaba de qué era lo que había sucedido con Fátima, que todavía no se sabía quiénes habían sido los que habían sustraído a la menor, todavía no se sabía, y entonces empezaron a hacer una serie de especulaciones, ¿no? ¿Para qué se habían llevado a la niña? ¿Quién la había raptado? Etcétera. Este tema hizo que se abrieran, pues, unos temas, ¿no? Que son pornografía infantil. También se habló de que a lo mejor eran por sus órganos que querían comercializarlos, ¿no? Sí.
Es por ello que se abre como una cloaca y se abren muchos temas en respecto a lo de Fátima, ¿no? Y entonces el tema de Fátima hace que empecemos a voltear hacia los infanticidios, ¿no? Que también poco se habla de los infanticidios y que también se habla de los feminicidios a menores de edad y que poco tema se habla de eso. Sin embargo, existen, pues en el 2018 se registraron 78 casos de feminicidios a menores de edad y en el 2019 se presentaron 66 carpetas de investigación por la misma, pues por el mismo cargo. Qué Entonces, barbaridad. es un tema del que poco se habla, sin embargo está muy presente, ¿no? Son 78 casos en el 2018 y 66 en el 2019. Y actualmente, pues, tenemos conocimiento del de Fátima. Sin embargo, ya investigando un poquito más, se hablan de presuntamente 15 en lo que va del año del 2020. Entonces, creo que este caso llegó a destapar muchos meollos. También el hecho de la pornografía infantil, que pues en México es el primer lugar en consumo de pornografía infantil. Qué barbaridad, que ya en otros bloques podremos abordar también ese tema aquí con la maestra Diana. Ahorita que hablabas de pornografía infantil, también está toda esta parte del turismo sexual infantil, que también está poco visibilizado, y tristemente va todos estos de la mano, ¿no? Pero también platicamos fuera del aire, mi querida Daya, que hay... Amigos, amigas, es que la Daya siempre nos trae los datos duros y sí estremecen. Saber ahora sí que estas cifras, que en lo que va del año vayan 15 pequeñas que han perdido la vida, es terrible. Pero ¿cómo es que se da este fenómeno que inclusive personas que son hasta antifeministas se han unido se han subido a esta propuesta a apoyar que las mujeres que decidan ser parte del paro lo hagan? Y claro, también desafortunadamente ya se está metiendo también la cuestión política, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que podremos analizar más adelante. Pero de la experiencia que ustedes tienen, ¿a qué atribuyen que sí se estén aliando personas del espacio público que normalmente no se aliaban a estos temas? Es más, los querían seguir invisibilizando. Sí, bueno, primero, como un dato, las mujeres que hicieron la convocatoria es una colectiva de Veracruz. Ellas se dicen jarochas, ellas se llaman las brujas del mar. Se hacen llamar las brujas del mar ellas. Ellas lanzan esta convocatoria, ¿no? Al principio de la convocatoria decía, ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Sí. A partir de ahí, varias personas hicieron un análisis de cuánto es lo que pudiera perjudicar si realmente una mujer o todas las mujeres nos uniéramos en un paro laboral. Claro. Se empiezan a hacer estas cifras y entonces, bueno, pues el INEGI revela que somos 125 millones de habitantes actualmente, de los cuales el 63.9 millones somos mujeres, el 60.8 son hombres. Entonces, el impacto económico que pudiera tener, pues es impresionante, ¿no? Claro. A partir del impacto que pueda tener un día sin nosotras, es que varias colectivas, incluso empresas privadas, se empiezan a sumar, ¿no? Se empiezan a sumar a esta propuesta y que digamos que de alguna manera está bien porque muchas mujeres realmente no pudieran trabajar, no ir a trabajar un día, ¿no? Por lo que representa en salario, ¿no? Muchas veces vivimos al día, entonces claro. Si no vamos a trabajar un día, pues entonces representa una brecha. A partir de ahí fue que muchas empresas se unieron y empiezan a darles pues un poder de elección a las mujeres, ¿no? Si tú quieres, asistes, y si no quieres, no asistes. Y sin represalias, que eso, ¿no? Es un precedente interesantísimo socialmente Así y culturalmente hablando. Sí, y sin represalias, ¿no? Y también se habla como del sueldo íntegro. Yo creo que eso es muy bueno,
estamos alzando la voz y nos están escuchando, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? Que tenga que haber muertes tan complejas y sobre todo atroces como la de Ingrid y de Fátima, que se tengan que hacer virales para que finalmente sí nos están empezando a escuchar. Uh-huh. ¿Qué más nos puedes comentar sobre qué esperamos para el 9M? Porque ahorita se está empezando un poquito a politizar de que si lo está pagando quién sabe quién. Uh-huh. Están inventando una serie de cosas que digo... yo soy partidaria de la libertad de expresión y este lugar, pues cada quien tiene su punto de vista y puede decir o no, estar o no de acuerdo con las diferentes posturas que aquí se presentan. Pero el que des una postura diciendo que esto viene pagado por X personaje de la cultura o de, inclusive creo que han hasta dicho que si Slim lo está pagando, o sea, una serie de cosas que bueno, pueden tener esa opinión, pero al momento de decirlo, otra vez cosifican a la mujer e invisibilizan por lo que se está alzando la voz. No es de que si se van a perder millones o no en cuestión de producción, o lo que hizo la esposa del presidente, primero se une, luego se baja y dice no, hay que trabajar. Entonces no entendieron algunos sectores y algunos detractores de esto, que lo que se está haciendo es visibilizar, pero verdaderamente visibilizar el problema social y de vida en el que estamos. Claro. Sí, claro, mira, justamente nosotros lanzamos un comunicado también que decía algo muy interesante, que decía esta situación de la que estás hablando justamente. Decía, no somos de derecha ni tampoco de izquierda, somos feministas con memoria histórica. Y pusimos ahí unas imágenes de Acteal, de las mujeres que asesinaron en Ciudad Juárez, del monstruo de Ecatepec, toda esta situación. Finalmente no olvidamos que en todos los sexenios ha venido ocurriendo este fenómeno de la violencia estructural contra la mujer. Sí, y además sistemática, ¿no? Contra el derecho a la vida de las mujeres. Y no, desafortunadamente no ha habido cambios. Si bien nos queda muy claro que no es el gobierno, no es un problema del gobierno actual que se haya generado en el gobierno actual, se viene cargando décadas atrás, pero el gobierno actual sí tiene que hacer algo al respecto. Claro. Y tiene que dar respuesta, porque fíjate que ahorita que mencionas eso del gobierno actual, como te comentaba, ¿no? Se han presentado en lo que va del año 15 infanticidios, y también en lo que va del año, en el mes de enero, tan solo en el mes de enero ocurrieron 73 feminicidios en enero. Entonces, yo creo que si bien tenemos que hacer algo como sociedad, pero también el gobierno tiene que responder a una demanda que está surgiendo a través de una violencia, o sea, de las violencias que se vienen presentando. Como te comentaba, ¿no? En el caso de Ingrid y de Fátima, también se destapó toda la pornografía infantil que está en México. Entonces, y todo es estructural y sistemático, como bien dices, ¿no? Ahora que entrevistaban a esta persona que fue la que sustrajo a la menor Fátima, sí, decía, ¿no? Gladys, que es la presunta culpable, dicen como que, bueno, ella la sustrajo porque el esposo le dijo que si no era ella, iba a ser una de sus hijas, y entonces a una de sus hijas la iba a violar, y entonces también, pues entonces violó a Fátima, y bueno, se hace toda esta serie de actos, ¿no? Entonces estamos hablando también de pornografía infantil, de que desde la pornografía infantil están educando a los niños de cómo es la sexualidad. Desde la pornografía educamos de cómo debe ser la sexualidad hacia la mujer, cómo se tiene que cometer el acto sexual, y desde ahí, desde esa educación, porque no hay una educación sexual, entonces es como agarran de referente a la pornografía, y entonces la violencia es sexualidad, ¿no? O al menos así se entiende, se sobreentiende esa situación. De todo eso que es estructural, creo que el gobierno tiene que responder a las alzas de la pornografía y debe actuar para que ya no se presente. Tiene que hacer algo para los feminicidios.
tiene también que hacer algo para las carpetas de investigación que no se han movido, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, ¿no? De que llega, digo, y sin entrar ahorita quizá tanto a ver el proceso que también llevaron tanto Giovanna, me parece se llama la señora que se llevó a Fátima, como la misma familia de Fátima ante el DIF y ante otras instancias y que no se les dio seguimiento. Bueno, pasó en el caso de Ingrid, ¿no? Nos comentaban también ustedes aquí que había ido a denunciar 7 meses atrás y sin embargo no se les da seguimiento. O sea, hay un protocolo que se supone ya está instaurado, pero por alguna razón no se le da seguimiento, y si nos pusiéramos a analizar muchos de los feminicidios, seguramente podríamos ver que en algún momento antes de llegar al fatídico final, seguramente habrían estado acudiendo a alguna autoridad, pero no se les dio seguimiento. Entonces vemos que esto se pudo haber evitado. Y eso es también lo que a muchos sectores les ha indignado, ¿no? Que ya se visibilizó, así que con punto y coma, que alguien no hizo su trabajo, alguien lo dejó de lado o juntó ahí los 80 archivos que tiene de carpetas abiertas y ahí quedaron, ¿no? Así es, completamente. Y ya vimos, ¿no? La resolución de este caso, y justamente ahí es donde se habla de la responsabilidad del Estado. Claro. ¿No? Y quizá por esto empiezan estas voces disidentes, ¿no? Para ayudar al Estado, pero no es que estemos en contra del Estado, estamos en contra de que el Estado no haya hecho todavía su trabajo de forma veraz, oportuna y completa, ¿no? Exacto, sí, justamente se habla de su responsabilidad, ¿no? No sabemos, o sea, finalmente las culpas, bueno, podemos culpar a muchos, pero sí existe la responsabilidad, ¿no? Así es. Que es donde justamente existen estos organismos donde se supone las mujeres van, denuncian y se supone deben darles un seguimiento. Y si están estos organismos, pues entonces esa es la responsabilidad de estos organismos. Al momento de no cumplir o de no seguir las carpetas de investigación, pues entonces sí se acredita la responsabilidad de cómo terminan estos casos, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, mi querida Daya. A nombre de las queridas Raíces Violetas, como digna de representante de ellas, muchos saludos a Ale y a Vicky también. Muchas gracias, aunque fuera de vía remota, que participaras en esta mesa de discusión. Perdón. Y pues mucha suerte, porque además déjenme decirles a todo nuestro público que las queridas Raíces andan ahorita, pero en muchísimos eventos, apoyando, sobre todo con conocimiento, que es finalmente lo que nos va a ayudar a salir de este ciclo de terror que estamos viviendo en este país, sobre todo contra las mujeres, porque también hay muchos otros temas, ¿no? Porque dicen, es que no nada más matan mujeres, no, nos queda clarísimo, pero bueno, eso es algo que ahora sí que todos los sectores nos pusiéramos a trabajar, quizás sí lo podríamos revertir. Y bueno, el crimen organizado sí son otras situaciones que son todavía aún más complicadas, que quizá no tengamos las herramientas para combatirlo, pero esto sí está en nuestras manos, pero todos los actores tienen que participar. Así es. Pues muchísimas gracias. Y muchísima suerte en todo, muchos saludos y recuerden, el 6 de marzo ya está en el muro de Y tú también discriminas, va a haber un simposium de nuestras queridas Raíces Violetas precisamente hablando de estos temas y tienen que participar porque solo conociéndolo lo podemos entender. Un abrazo, mi querida Daya, y muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y nos vamos, igualmente, bye. Nos vamos rápidamente a un corte y en breve estamos de vuelta con ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? No te vayas. Estamos en ¿Y tú también discriminas? Acompáñanos, estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Continuamos. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Estamos aquí de vuelta en ¿Y tú también discriminas?
hoy con el tema de feminicidios y la 8M. Empezamos como más o menos por en medio, porque nuestras queridas Raíces Violetas que iban a participar aquí en la mesa de discusión tienen varios compromisos, pero no queríamos dejar de oír su punto de vista, que además ellas han sido no solo unas incansables luchadoras, sino también estudiosas del tema ya desde hace mucho tiempo, y bueno, teníamos que oír su punto de vista, claro. Pero ahora ya tenemos aquí a nuestra querida Dianita, maestra Diana Meléndez, ya saben, ella es sexóloga, experta en violencias y sobre todo experta en abuso sexual infantil, que nos hace el favor de acompañarnos hoy también para hablar de este importante tema. Entonces, ¿cómo ves todo lo que nos compartió Daya? Ahorita comentábamos fuera del aire. Digiriendo todavía. Sí, lo que pasa es que a mí la numeralia siempre me sigue causando como una sensación hasta de náuseas, de arcadas, porque es brutal. Y considerar que toda esa numeralia tiene nombre, tiene edad y tiene una historia es lo más estremecedor. Estamos evidentemente en un estado omiso, en un estado feminicida, porque no está haciendo su parte. Comentaban las compañeras de Raíces Violetas la gravísima situación que estamos viviendo. Y cuando dan la numeralia de los infanticidios, es la parte más terrible de escuchar. O sea, estamos hablando de 15 Fátimas. Sí, en diferentes circunstancias, en diferentes historias, pero hay otras Fátimas. Y seguramente si son feminicidios o bueno, como lo llamaba infanticidio, con un dejo de violencia espantoso. Yo creo que esa es la característica principal, la extrema violencia. Hace unas semanas platicaba con algunas de mis alumnas y justo hablábamos del tema. Bueno, ahí está el delito sexual, el abuso de poder, que implica en la violación sexual es un abuso de poder. Una relación asimétrica en donde más allá del acto sexual es un acto de abuso de poder. Pero la extrema violencia después de la cosificación del cuerpo es lo que hemos estado viendo de unos años para acá. No solamente se ocupa el cuerpo, el espacio de las personas, sino también se destruye. ¿Qué es lo único que tienes tú en tu vida? Tu cuerpo. Claro. ¿Qué es tu cuerpo? Tu espacio vital. Entonces, este espacio vital, una vez que es ocupado de manera violenta en un acto sexual brutal, después este cuerpo, este espacio es destruido y de una forma espantosa. Lo que pasa con Ingrid nos va revelando solamente, vamos levantando, justo la compañera de Raíces mencionaba, ¿no?, que se destapa una cloaca que ya desde hace décadas estamos levantando en México, el vergonzoso tema que nos puso en el mapa mundial, el campo algodonero, las mujeres asesinadas en Juárez, que se dieron tantas especulaciones sobre las mujeres asesinadas en Juárez, que si era un asesino serial, que si era para cine snuff, y toda la serie de teorías que fueron saliendo. Lo único real es que no hubo justicia. Y sigue sin haberla. Recientemente tuvimos la oportunidad, Clau, que quiere decir seguir sin salir, ya la... tuvimos la oportunidad de escuchar a una mamá, a Norma, sí era Norma, ¿verdad, Clau? Y decía, o sea, ya entregamos todas las pruebas, o sea, además que pasó también en el caso Fátima. Sí, igual. O sea, la familia se de que voy a buscar pruebas, ir a buscar indicios, ya entregaron todas pruebas y todo de quién es un funcionario del gobierno de Chihuahua, y pues lo único que ha funcionado es que la han intentado de asesinar en varias ocasiones y ella tuvo que desplazarse. Claro. Lo bueno es que no le han callado la voz, al contrario. Pero entonces dices, bueno, ¿y dónde quedó el Estado? También esto que, o sea, volviendo a los datos duros, que siempre le digo a Daya, ay, Daya siempre nos trae las noticias más fuertes, mi querida Daya, pero es importante también ver los datos duros para darnos cuenta que esto en lugar de bajar va en aumento. Sí. Ahora, acaban de subir la pena de feminicidio, pero sí ya hemos visto en las últimas décadas que eso no está haciendo un cambio, que el cambio debe de ser más profundo y desde lo social, lo psicológico, en fin, o sea, debe ser multidisciplinario, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una cuestión sociocultural que no hemos querido ver y está correlacionada con la educación.
Y con estas prácticas patriarcales que se parecieran normales y naturales, y la violencia no es normal y natural, es una construcción social. Tú puedes, ahora que hace unos días estaba viendo una iniciativa que me parece un tanto oportunista, de una diputada de Morena que propone la pena de muerte en el caso de feminicidio y que bueno, yo me quedé pensando, dije, primero eso no puede ocurrir en México porque tenemos una serie de tratados internacionales que van en contra de la pena de muerte, y por otro lado, tú nada más estás tapando la situación, estás poniéndole un taponcito a una olla express. Estás tapando el sol con un que dedo. nos está explotando en las manos. Hace unos años, no sé si fue en las elecciones pasadas o antepasadas, el Verde Ecologista, pena de muerte a secuestradores. Yo digo, es que no sé qué asesores tengan estos diputados, sin importar el partido, porque como bien lo dijiste, pertenecemos desde hace muchos años, porque ya saben, México firma todo. Todo. Que lo cual está bien también, el problema es que no todo lo implementan. Así es. Pertenecemos a varios tratados, Sí. y además pertenecemos a la Convención Interamericana. Así es. Y lo que dice claramente, que además esa es la finalidad de la Convención Interamericana, es abolir la pena de muerte. Si tu estado, cuando te adhieres a la convención, no tenías ninguna ley que hablara de pena de muerte, o ya la tenía, no podías implementar más o variarla de tal forma Claro. que incluyera más delitos, por Sí. ejemplo, sino que la tendencia, y la firmabas como Estado parte, era a desaparecerla. México sí contemplaba, en la Constitución, contemplaba la pena de muerte. Sin embargo, al firmar este tratado, Ajá. empieza a tender a desaparecer. Sí la contemplaba la Constitución, más al no estar reglamentada en alguna ley, pues no se aplicaba. Uh-huh. Afortunadamente, porque luego vemos cuántos inocentes acaban en la Por cárcel supuesto. y los que deberían de estar no están. Entonces no Uh-huh. quiero imaginar en un caso de pena de muerte. Ahora, eso quizá pueda aliviar momentáneamente, como cuando te sobas, cuando Sí, te pegas, claro. momentáneamente te sientes bien, Claro. pero luego sale el moretón, ¿no? Claro. No resuelve las Yo creo cosas que de esa raíz. esa no es la respuesta. En el 2011, me parece que en el 2011, un caso brutal de un feminicidio en la India contra una joven estudiante de medicina que es violada multitudinariamente, porque bueno, en la India tenemos sistema de castas, igual que en México, pero en México no lo queremos decir Aceptar. abiertamente. En la India, esta mujer se le ocurre salir con su novio por la tarde, toma un camión y una serie de individuos la castigan, porque primero que nada era una casta inferior, estaba estudiando y sale por la tarde-noche con un hombre que no era su papá y que no era su hermano. Ella es violada de una manera brutal. Después de que terminan de violarla, le introducen un tubo en el que le destrozan el cervix, y bueno, ella todavía resistió 72 horas. La botan a ella, al novio primero y luego a ella, en un lado de la carretera, y resulta que estos hombres, bueno, ya han sido ejecutados. En la India sí existe la pena de muerte, pero el caso de Nueva Delhi cambia las reglas del Estado. Es decir, hubo una movilización social mundial por este caso tan brutal, el caso de Nueva Delhi. Y sí cambió muchas cosas que tiene que ver con la ley, con las legislaturas. Sin embargo, las prácticas siguen ocurriendo de la misma forma. La violencia que vimos en la India la vimos igual en México y en muchas partes del mundo. El problema es un sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, hay como diferentes posturas desde el feminismo, que están las feministas liberales, las feministas radicales, y que bueno, yo no me asumo como de ninguna de las dos corrientes, porque de repente las feministas radicales dicen, todo lo que tenga pene, fúchila. Yo tengo un hijo y tengo un esposo. Pero, Entonces, perdón que te interrumpa, pero sí es importante hacer un paréntesis, porque también luego satanizan a las feministas. Una cosa son Sí. las feministas radicales, Sí. y otra cosa son las feministas con las diferentes corrientes. Claro. El feminismo no está en contra del hombre. no, de ninguna manera. Entonces sí hay que dejarlo muy clarito, porque El luego... feminismo está contra de un sistema social que nos afecta a hombres y a mujeres. Y eso se llama un sistema Exactamente. patriarcal. Y tú dirás, ¿y cómo puede afectar el patriarcado
patriarcado a los hombres? Por supuesto. supuesto. Desde que les designa roles de género estereotipados, desde que los hace los fuertes, feo, que tienes formal, que ser sí. el fuerte y los niños no lloran, porque eso es de Exacto. maricas. Y que además siempre tienes que tener una disposición con tu pene erecto para cualquier acto sexual. Hay una cantidad de Es estereotipos. mucha violencia es también hacia el hombre. Demasiada. Y los hombres pocas veces se lo cuestionan porque han estado históricamente en un lugar de privilegio. Y cuando tú estás en una zona de confort no te quieres mover. Pero el patriarcado también afecta a los hombres. Claro. El crimen organizado que mata de manera indiscriminada a los Y hombres. también de manera es parte, muy cruel. De una manera muy cruel. También es una respuesta a este sistema patriarcal que anula. Es demostrar mi poder. Exacto. Por sobre todas las cosas y hasta cachitos te hago. Te hago Y hazle pedacitos. como quieras. Y todo que está correlacionado con que el hombre tiene la obligación de ser violento. Es decir, el hombre que llora se feminiza, y si se feminiza, todo lo que tiene que ver con las mujeres es malo. Si se feminiza, se desviriliza y por ende se va a volver puto. Y aquel que se vuelve puto ya no es hombre. Entonces, vamos viendo cómo, si vamos desmenuzando, vamos a encontrar que es un sistema patriarcal, nos afecta a ambos Que géneros. ahorita digo, no, sin salirme de contexto, pero hablando de eso, porque también es importante que las personas del género masculino, quien se identifique como hombre, escuchen esto también. O sea, Sí. no es, ay, vamos todos contra los hombres, no. No. Me recuerdo en una ocasión que estuvieron aquí nuestros compañeros hombres trans, nos sí, decían claro. porque uno tenía la idea de que, bueno, solo maltratan a las mujeres trans porque a veces quizás se pueda identificar Sí. que es una mujer trans y los hombres trans pues ya la tienen, No, ya. no. Y no, nos decían precisamente que luego el mismo género les obligaba Claro. a que tenían que actuar como machitos. Claro, tienes que construir una cuota de género. ¿Y cómo está construir una cuota de género? Desde un sistema patriarcal que te obliga a tener y te adjudica atribuciones. ¿Qué pasa cuando un hombre es delicado, es tierno, es sensible? No. Terrible, porque además no es una característica de la masculinidad. De repente es como muy común Y escuchar. luego dicen, pareces vieja. Como si eso corres fuera como terrible, vieja, ¿no? y cosas que tienen que ver precisamente con actitudes estereotipadas de las mujeres. Y todas las formas de ser mujer, y ahí nos escribimos todas, mujeres trans, mujeres no binarias, mujeres lesbianas, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Hay una multiplicidad de formas de ser mujer. Y ahí cabemos todas, pero también hay una multiplicidad de ser hombre. La cuestión es que en este espacio de masculinidad, la ascripción está muy cotada. Tú tienes que tener estos atributos, si no, no eres hombre. Tienes que ser feo, fuerte, formal, tienes que ser viril, tienes que ser proveedor, tienes que ser valiente, tienes que ser mujeriego. Y el que toma la decisión es, ¿y qué tal cuando están en un espacio laboral? Ajá. Y hay varios que según de la misma, los que se dicen Sí. luego incluyentes. Sí. Tenemos socias, pero a la socia es la que tienen trabajando todo el supuesto, tiempo y y- los otros nada más dando la carita. Claro. Como reina del desfile, ¿no? Corto, largo, ¿no? Y ahí estamos entrando en el espacio del techo de Entonces, cristal. ¿dónde está la paridad de género? Claro, estamos entrando en el espacio del techo de cristal. Es decir, Pero bueno, sin entrar en ese tema que también habría que sentarnos a platicar del techo de cristal sobre todo, regresando a esta cuestión patriarcal, no sé si nos pudieras, porque además ya saben, Dianita es experta, maestra, pero además nos desmenuza de una manera muy sabrosa todos los términos. Amiga, te quiero. Ya vendrá mi querida Yamilet, que si nos está escuchando le mandamos un saludo con mucho cariño, a hablarnos desde el punto de vista semántico de todos esos de todos esos conceptos. Pero cuando hablas de sistema patriarcal, ¿a qué te refieres? hay una construcción sociocultural que tenemos que remontarnos un poco, lo que decía la compañera de Raíces Violetas, a la historia. La historia tiene que ver con la construcción de la sociedad. Y para hablar de un sistema patriarcal tenemos que hablar primero de los movimientos sociales. Y no podemos empezar a hablar de estos temas sin hablar de la primera ola del feminismo, como un movimiento social que surge de manera simultánea con la Revolución Francesa. Es una cosa muy bonita, la primera revolución que tira una monarquía, etcétera, etcétera, y nos ponemos históricos e histéricos, pero resulta que cuando las mujeres que también hicieron la Revolución Francesa, cuando Olympia de Gilles, que creo que lo pronuncio más porque es un nombre francés, y Mary Walter, la mamá de Mary Schiller, ellas colaboraron de manera muy cercana para hacer el manifiesto del derecho de la ciudadana, de la mujer y de la ciudadana. Lo que ocurrió fue que decapitaron a Olimpia, porque pese a haber participado y luchado de lado a lado
por la caída de este régimen en la monarquía francesa, encontramos que estas mujeres que dijeron, no queremos estar excluidas, queremos el mismo espacio de inclusión, porque peleamos y nos desgarramos igual, pues su premio fue decapitarla, porque era los derechos del hombre y del ciudadano, no cabía la mujer. Y ahí nos vamos a topar con la primera ola del feminismo. Por cierto que Mary, la mamá de Mary Schiller, muere en el parto al momento de que da a luz a Mary Schiller. Mary Schiller ya no la conoce y vive con toda esta culpa. Y con la mamá de Mary Schiller, que es terrible que no recuerdo el apellido, además se pronuncia, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero quien lo está escuchando sabe de qué Mary estoy hablando, porque ella también escribe otro manifiesto que es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando de un momento histórico. Bueno, después de que ellas aparecen en el primero del feminismo, por supuesto surgen las sufragistas, empiezan a manifestarse las mujeres que cuestionan el status quo masculino, cuestionan solamente ser las que están en el espacio de lo doméstico. Recordemos que el espacio de lo doméstico es el espacio de la domada, la domesticada, ese es el espacio de lo doméstico. Ellas lo cuestionan y siendo mujeres que en la revolución industrial empiezan a trabajar y empiezan a hacer maquila y empiezan a tener espacios de actividad económica, pero mal remunerada, muy mal remunerada. Entonces, ellas rompen el status quo y empiezan a unirse en estos sindicatos que surgen a finales del siglo XVIII. Y bueno, eso es lo que empieza a generar los movimientos sociales del siglo XX. Las mujeres sufragistas, las mujeres socialistas. Es justo en la convención, la segunda reunión del Woman Day, que una suerte de mujeres, más de 10 mujeres de todos los países, que me parece que se reúnen en Copenhague, y ellas deciden que tiene que haber un día para conmemorar a las mujeres. Está muy relacionado también con este incendio en Nueva York, pero en este incendio también murieron algunos hombres. Entonces hay como históricamente habría que rascarle más a que si bien esto también fue un hecho sangriento, no es específicamente el 8 de marzo por la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sino que fueron otros sucesos que fueron aglutinándose para que las mujeres dijeran basta, y las mujeres socialistas rusas, Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, son las mujeres socialistas quienes empiezan a conformar una serie de grupos solamente de mujeres y que empiezan a poner los puntos sobre las IES, porque las mujeres trabajamos más, ganamos menos, empiezan a crear sindicatos y bueno, es hasta que se sube al barco después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU que dice, bueno, sí, creo que sí, las mujeres tienen algunos derechos y que sí declara mundialmente el Día Internacional de la Mujer. Sí, que bueno, veníamos hablando del sistema patriarcal, pero me gustaría que ahorita porque ya nos tenemos que ir a otro corte, ahorita que regresemos del corte, nos acabarás de cerrar lo que es lo patriarcal, que muy ya bien. Lo hilaste fantásticamente precisamente a la 8M, y hablar un poquito más a profundidad cómo es que se da este día, y también comentabas de las Naciones Unidas. Es muy importante que también comentemos el papel de Eleanor Roosevelt, y ahorita les prometo que busco el nombre de la otra compañera de la India que la apoyó, y entre las dos logran algo muy importante para nosotras las mujeres, que ahorita regresando al corte les platicamos qué es. Lesbiana, por cierto. Bueno, ya ahora sí que sus preferencias y sus gustos personales. Pero es importante, porque es una mujer. Sí, bueno, en el momento que es importante. No casi declaró abiertamente lesbiana, pero se sabía que era una mujer lesbiana. Sí, pero bueno, sí es importante, pero no es lo más importante que hizo. Pero bueno, ahorita regresando del corte lo platicamos. Gracias, bye.